nuestro conjunto de servidores o de instancias que vamos a manejar. Entonces igual hacíamos un laboratorio, ¿no?, para visualizar cómo era esta funcionalidad, y conversamos también un poquito sobre los ELB, ¿verdad?, o los Elastic Load Balancing. Teníamos los diferentes tipos que vamos a utilizar según la carga de trabajo, ¿no? Capa 7, capa 4, capa 3, dependiendo, ¿no?, cuál es la carga de trabajo que estamos realizando. Y finalmente pues hablamos un poco de automatización, que es la parte que los servicios nos ayuden a crear la infraestructura, a crear los otros recursos. Y pues hablábamos ahí un poco de CloudFormation, perdón. Y pues que nos ayudaba, ¿no? Nosotros le pasábamos una plantilla a nivel de código lo que necesitábamos y él nos entregaba los stacks, ¿verdad?, que son finalmente los recursos que se han creado. Y de esa manera teníamos, ¿verdad?, el conjunto de recursos, poco a poco, diferentes plantillas, comunicarse entre ellas, las diferentes salidas, y podíamos entonces ahí ir creando nuestra infraestructura. Teníamos ahí otras soluciones, ¿no? CDK, por ejemplo, Solutions Library, que ya son algunas plantillas o algunos recursos que ya están precreados. Nosotros podemos modificarlos un poco y entonces poder crear nuestra infraestructura. Entonces esa era un poco la idea ahí, ¿verdad?, con la automatización. Y teníamos otros servicios que nos ayudan a crear la infraestructura sin nosotros tener tanto conocimiento, y pues poder utilizar, ¿no?, poner nuestro código y simplemente trabajar, ¿no? Luego hablábamos de los contenedores. Acá tenemos, ¿verdad?, algunos conceptos que empezábamos hablando del tema de los microservicios que nosotros podíamos tener en cuanto al desarrollo, ¿no? Cambiar un poco la arquitectura o el mecanismo de desarrollo monolítico con un mecanismo de desarrollo más moderno, y pues utilizar los microservicios y no solo estas aplicaciones completas monolíticas, ¿no? Y luego también conversamos un poco de los contenedores, que son, ¿verdad?, el nivel de abstracción que teníamos, ¿verdad?, la diferencia entre un server físico, una máquina virtual y un contenedor, que finalmente acá lo que tenemos es la aplicación más las librerías que utiliza esa aplicación, ¿verdad?, que nosotros vamos a necesitar un runtime para ejecutar este contenedor y que pueda acceder a ciertos aspectos del sistema operativo, ciertas llamadas que necesita ese código para poder ejecutarse. Y pues teníamos después los servicios, ¿no?, SS, que son las Orchestration Tool, EKS, y el tema de que a nivel de cómputo podíamos utilizar nosotros S2 o Fargate, ¿no?, que era el cómputo serverless que nosotros podíamos disponer, ¿verdad?, con el uso de Elastic Container Service o Elastic Kubernetes Service para nosotros ejecutar nuestros contenedores, nuestras aplicaciones. Entonces, más o menos esa era un poco, ¿verdad?, la idea del día de ayer. Y pues ahora vamos a continuar por acá. Permítanme, Felipe está entrando. Y pues la idea es que nosotros empecemos conversando un poquito más de lo que son el tema de redes, ¿verdad? Un poco algunos servicios más avanzados, y que es la segunda parte de redes que conversábamos el primer día, ¿no? Entonces ya aprendíamos un poquito todos estos componentes a lo interno de mi VPC, a lo interno de mi cuenta. Entonces ahora vamos a conversar cómo nos podemos integrar o cómo podemos conversar con otros servicios o entre varios VPC, ¿no?, a lo interno de mi cuenta, o VPC con otras cuentas que nosotros podamos tener ahí interacción, ¿no? Entonces, por acá me gustaría saber, ¿no?, consultarles cuántos VPC utilizan ustedes en sus cuentas, ¿verdad?, o en las diferentes cuentas, si solo utilizan uno o utilizan varios, o en general, ¿no?, un número por ahí de todos los VPC que están administrando, que están utilizando en general entre todas sus cuentas. Entonces nos dicen por acá menos de 20. Ok, perfecto. Gracias por ahí. Entonces la idea es que nosotros ahora conversemos un poco, ¿no?, sobre lo que nos van a solicitar a nivel de red, que son los VPC Endpoint, que es el VPC Peering, ¿verdad?, para comunicar distintos VPC, las redes híbridas, cómo podemos trabajar con ellas, o qué significa el tema de redes híbridas, y conversar un poco sobre lo que es el Transit Gateway, que es otro servicio que existe y que nosotros podemos utilizar para poder, ¿verdad?, comunicar diferentes VPC. Así que vamos a continuar por acá. Y la solicitud de negocio que nos realizan es que cómo podemos tener nuestras conexiones, ¿verdad?, en AWS privadas. Recuerden, hablamos del tema de VPC.
que era pues propio para nuestra cuenta, cómo podemos nosotros enrutar tráfico privadamente, ¿verdad?, entre nuestros VPC, cuáles son las opciones para conectar nuestro on-premise, ¿verdad?, nuestras redes on-premise hacia la nube de AWS, y qué servicios pueden reducir el número de tablas de enrutamiento que necesitamos para manejar nuestra red global. Entonces es un poco lo que vamos a conversar acá en este módulo. Y veamos por acá que empezamos conversando sobre VPC Endpoint, y acá lo que necesitan es conexiones, ¿verdad?, privadas hacia los servicios de AWS. Entonces finalmente los VPC Endpoints, ¿verdad?, son ciertos componentes dentro de una VPC, y que esto es ¿verdad?, un VPC Endpoint es un servicio administrado finalmente, ¿verdad?, un construct, como les he comentado, es decir, es parte de la plataforma que nosotros solo vamos a utilizar a crear un componente, y que AWS se va a encargar, ¿no?, de configurar, de que sea redundante, de que sea escalable, que finalmente nosotros hagamos uso de este VPC Endpoint, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un VPC Endpoint? Esto nos va a permitir a nosotros habilitar, ¿verdad?, a nuestra VPC para que nos podamos conectar a servicios, ¿verdad?, que están soportados a través de esta solución, para que nosotros nos podamos conectar de forma privada, ¿verdad?, sin necesidad de utilizar lo que es las IPs públicas, ¿verdad?, para el acceso a esos servicios que nosotros estamos necesitando, ¿no? Entonces, cuando decimos que es un acceso privado, ¿verdad?, un acceso no público, quiere decir que la mayoría de servicios, ¿no?, de AWS nosotros los accedemos vía IP pública, pero hay servicios, por ejemplo, como Dynamo S3, que podemos accederlos vía privada. También otros servicios están disponibles, ¿verdad? Hay unos que están disponibles. Entonces la idea es que a través del VPC Endpoint nosotros podamos acceder a estos servicios tal cual estuviesen dentro de nuestra VPC, ¿no? En ese sentido es lo que les comentaba de no utilizar IPs públicas, ¿verdad? Porque vamos a entrar, ¿verdad?, desde, por ejemplo, nuestra red privada. Recuerden que normalmente no tendríamos, ¿verdad?, una IP pública porque no estamos en esta subred pública, ¿no?, como tal acá. Entonces lo que tenemos en este caso es que esta instancia que tiene una IP privada, como los servicios están a nivel público, entonces él no podría, ¿no?, salir por acá asumiendo este escenario. Y de esa manera entonces nosotros creamos un VPC Endpoint y vamos a llegar a Dynamo o a los otros servicios que existen y que podemos nosotros utilizar y consultar la información de esa tabla, ¿no? Entonces no necesitaríamos de un Internet Gateway o de una Gateway para tener acceso público, ¿no?, hacia ese servicio, hacia sus direcciones públicas que, ¿verdad?, siempre estaremos dentro de la red de AWS, pero que no es necesario, ¿no?, tener o contar con un IP público. Entonces es una forma en cómo nosotros podemos conectar a este tipo de servicios, ¿verdad?, y hacerlo, como les comentaba, sin necesidad de una IP pública como tal, y es parte de lo que nos permite este VPC Endpoint, ¿no? Entonces, nosotros en la sección de VPC podemos crear un endpoint y vamos a tener dos tipos de endpoint como tal, ¿no? Entonces tenemos endpoint a nivel de gateway y endpoint a nivel de interfaz. Entonces, tenemos estos dos tipos y realmente nosotros no tenemos que decidir cuál utilizar, porque finalmente hay diferentes servicios, ¿no? Como les comentaba, Dynamo y S3 utilizan endpoint de tipo gateway y el resto de servicios utilizan endpoint de tipo interface. Por lo tanto, dependiendo del servicio que yo voy a utilizar, así va a ser el endpoint que se va a crear, ¿no? Entonces, no es que yo voy a utilizar S3 o Dynamo, por ejemplo, con un interface, porque finalmente utilizo un gateway. Entonces, de esa manera, pues ya está eso casi que definido, ¿no? Porque cada servicio tiene soporte para este tipo de endpoint, ¿no?, cualquiera de estos dos. Entonces, nosotros vamos a crear este endpoint, ¿verdad?, a nivel de nuestra cuenta, a nivel de nuestro espacio, y de esa manera pues vamos a seleccionar el servicio y se va a crear uno de estos dos endpoints y simplemente ahí vamos a saber cuál es el tipo, ¿no? En cuanto al endpoint que es de tipo interfaz, como lo dice su nombre, entonces se va a crear una interfaz de red, ¿verdad?, para recibir todo el tráfico que está destinado a ese servicio, y de esa manera pues le va a llegar a lo que es el servicio como tal, ¿verdad?, que tiene AWS. Nosotros vamos a poder salirnos con esa IP privada
¿verdad? Para que nos comuniquemos de IP privada a IP privada con la IP que va a tomar esa interfaz. Cuando creamos un endpoint de tipo gateway, entonces acá igual vamos a utilizar IP privada, pero se van a agregar ciertas rutas a nivel de la tabla de enrutamiento, ¿verdad? Para que el tráfico sea local y que se mande a lo interno de nuestro VPC de IP privada a las IP privadas que tienen estos servicios, y de esa manera pues se va a poder enrutar el tráfico, ¿verdad? Sea a través de esta interfaz IP privada o a través de una ruta en una tabla de enrutamiento, ¿verdad? Que nosotros podemos tener. Entonces, finalmente, estos endpoints son dispositivos virtuales o son componentes virtuales que nosotros vamos a poder utilizar. Entonces, en este caso, si se fijan, acá nosotros tenemos que un endpoint de tipo gateway, entonces tenemos las dos tablitas, ¿no? Tenemos las dos subnet pública, privada, perfecto. Y por acá tenemos las dos tablitas de enrutamiento, ¿no? La local, porque este es el rango de VPC, ¿verdad? La local, que existen ambas tablitas, eso ya es por defecto. Y entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que cuando hacemos un endpoint de tipo gateway, lo que se van a agregar son ciertas rutas en esta tabla de enrutamiento donde nos va a decir acá el prefijo, ¿verdad? Con la lista de direcciones IP hacia S3 y hacia DynamoDB. Van a utilizar el endpoint VPCE, ¿verdad? Este es el ID de los VPC endpoint que se han creado. Entonces, de esa manera, no tenemos que ir acá, sino que simplemente vamos a lo interno, ¿verdad? Pasamos por el endpoint que se ha creado y llegamos a estos servicios, ¿no? De manera privada. Y el resto de instancias, pues simplemente, como esta es pública, ¿no? Entonces pasa por acá y llega a S3 sin ningún problema con su IP pública. Y ambas se pueden comunicar, ¿verdad? En cualquier momento. Así que es una forma más que todo privada, ¿no? Evitando utilizar estas IPs públicas porque quizás las instancias no la tienen. Entonces podemos nosotros eh, utilizar este gateway, ¿no? Este endpoint de tipo gateway. Así que esa es un poco la idea de estos servicios. Y recuerden que Amazon S3, DynamoDB normalmente se acceden por IP pública, entonces con esto vamos a accederlo de forma privada. Y tenemos acá la otra opción, que tenemos la parte de los endpoints de tipo interfaz. Y si se fijan por acá, entonces a nivel de las tablas de enrutamiento no cambia nada, no se agrega nada. Lo que se crea es una interfaz que tiene una IP privada donde nosotros vamos a poder, ¿verdad?, utilizarla para llegar al servicio, en este caso System Manager. Puede ser, este es el servicio que utilizamos para nosotros hacer acceso a SSH cuando le damos conectar, ¿verdad? Session Manager, conectar es este servicio. Y pues hay que llegarle a este servicio para que nosotros podamos utilizar esa consola y decirle conectar, ¿no? Entonces, de esa manera lo que estaríamos diciendo es que estas instancias van a utilizar la IP privada para llegar y reportarse a ese servicio, porque las instancias tienen un agente que necesita hablarse con este servicio. Entonces, puede ser vía pública, como lo hemos hecho en los labs, o vía privada si nosotros vamos a crear un endpoint de tipo interfaz o un endpoint que vaya al servicio de System Manager y por lo tanto se selecciona un endpoint de tipo interfaz. Y lo que tenemos que especificar nosotros a la hora que creamos este endpoint es el VPC, donde vamos a crear ese acceso, y una subred, ¿no? En la cual nosotros vamos a establecer esa interfaz para que después se puedan comunicar estas diferentes instancias con esa interfaz y poder llegar hacia el servicio en cuestión, ¿no? Si se fijan por acá, nos dice que la instancia privada, instancia pública, pueden a través de la interfaz llegarle, y es que recuerden que todos estamos dentro de este rango 172.16.00 pleca 16, por lo tanto estas dos instancias se podrían conversar, ¿verdad? Simplemente hay que validar el tema de los permisos, ¿verdad? Que si ellos podrían verse, pero si no, pues acá nosotros podemos decir lo que llega a este IP y simplemente hacerlo llegar hacia el servicio en cuestión que nosotros hemos agregado. Las tablas de enrutamiento, como les comentaba, no se ven afectadas, y pues se utiliza esta interfaz, ¿verdad? Elastic Network Interface o la ENI, para que nosotros podamos llegar a estos servicios. Podría ser System Manager, podría ser SQS, que lo vamos a ver más adelante, podría ser Aurora, podría ser CloudFormation, CloudTrail y otros servicios, ¿verdad?, que nosotros podemos conectar ahí a través de los VPC endpoints. Entonces, esa es un poco la idea con los endpoints, ¿verdad? La parte privada que nosotros podemos tener por ahí. Y ahora, cuando conversamos acerca de lo que es VPC Peering,
Entonces, nosotros tenemos diferentes VPC, ¿no? A lo interno de nuestra cuenta o entre nuestras cuentas que nosotros podamos tener y que estarían aisladas, ¿verdad? Entre cuentas porque son cuentas diferentes, o si tenemos a lo interno de la VPC, recuerden que cada VPC está aislada de la otra VPC y no se pueden comunicar las diferentes instancias, por poner ese ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos nosotros conectarlo? Entonces, ok, conectar dos VPC que están aisladas por naturaleza o por defecto de forma nativa. Nosotros podemos utilizar VPC peering, que esto es igual, ¿no? Un construct o un componente que nosotros podemos crear en nuestra cuenta, en la sección de VPC, y no tiene un costo, ¿no? El hecho de crearlo y utilizarlo. Lo que tiene un costo es la transferencia de datos que va a ocurrir entre un VPC y otro, ¿verdad? Todo lo que esté mandando para acá y lo que se esté contestando o consultando del B al A. Entonces, eh, VPC peering es la solución que nosotros utilizamos para conectar dos VPC, ¿verdad? Porque la relación acá de una conexión de VPC peering es de 1 a 1, es decir, un VPC hacia otro VPC. No quiere decir que no puedo conectar acá de un VPC a otro VPC, acá a otro VPC, eso es posible, pero es 1 a 1, ¿no? No es que voy a conectar en una sola conexión, 1, 2, 3, 4, 5, todos a la misma vez, ¿no? Tengo que conectarlo 1 a 1 en todo momento para que la solución pueda funcionar, ¿no? O es lo que requiere como tal para funcionar. Entonces, recuerden entonces que finalmente creamos esta VPC para aislar, tener separados estos tráficos, pero también necesitaríamos, ¿no?, en algún momento conectarlos. Entonces, como que fuera ilógico, ¿no?, contradictorio, pero es posible que ciertos servicios que son de uso común o que vamos a utilizar todos los servicios, ¿verdad? O, perdón, o todos los recursos, entonces van a estar en un VPC compartido, por así decirlo, y por lo tanto todos les vamos a llegar a ese VPC desde los otros VPC origen para que podamos consumir esos recursos, ¿no? Entonces podría ser esa también la lógica que nosotros podemos utilizar, ¿no? Entonces, estas conexiones de VPC se pueden conectar, ¿verdad?, a lo interno, o se pueden crear a lo interno de una región o con otras regiones, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay costos, ¿verdad?, de transferencia de una región a otra. Entonces, más que todo es esa la parte no a tener pendiente, que como les comentaba, el utilizar VPC peering pues no tiene costo, sino lo que estamos transfiriendo en un determinado momento, la cantidad de datos que están pasando de una instancia a otra, ¿no? Para este tema hay que hacer una solicitud, ¿no? Se crea el VPC peering, se hacen las referencias de la VPC y hay que autorizar, ¿no? Para que el VPC, por ejemplo, A hizo la solicitud, conectarse con el VPC B, entonces el VPC B tiene que autorizar, ¿verdad?, de que sí va a ser la conexión, ¿verdad? Son nuestras cuentas, a lo interno de nuestra cuenta, y de esa manera pues nosotros podemos utilizarlo, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de VPC, el tema de los CIDR, que es importante que no se vayan a traslapar o que no se vayan a sobreponer, por lo tanto hay que planear todo ese tema de los rangos de IP que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ok, nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestro VPC A, vean por acá 10.1.0016, tenemos VPC B 10.2.0016, también no tenemos, ¿verdad?, traslape, no tenemos sobreposición, y pues no van a chocar, por así decirlo, nuestras IP. Entonces creamos el componente VPC peering y hacemos la asociación, ¿no?, VPC A con VPC B y listo, ¿no? Este VPC tiene un ID PCX-, ¿verdad?, un ID X que se va a generar, y tenemos ya listo, ¿verdad?, nuestro VPC peering, aceptamos y todo, ya está creado, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Ahora, en las tablas de enrutamiento de la VPC-A o en la VPC-B, necesitamos nosotros decir esto, ¿no? En la VPC-A decimos, para llegar al 10.2.00, que es lo que está local acá, ¿verdad?, que es la IP, de este, o este bloque CIDR de este VPC-B. Entonces le dice a la tabla de enrutamiento, mi destino va a ser PCX1, que es este señor que está acá, que es la conexión VPC que hemos establecido. Y en el VPC-B decimos, para ir al 10.1, ¿verdad?, que es la IP local de este señor VPC-A,
Entonces vamos a ir al PCX1, que es este señor que está acá. Entonces de esa forma nosotros decimos en las tablas de enrutamiento, cuando vamos hacia esos otros rangos de IP, vamos a apuntar al VPC peering. Por lo tanto, el VPC peering ya está creado y él sabe que podemos mandar tráfico en ambas vías utilizando ese componente, ¿no? Entonces es una forma de que nosotros lo podemos hacer y que vamos a poder trabajar, ¿no? Entonces ahora veamos por acá que tenemos múltiples VPC, ¿verdad? Y que los vamos a conectar. Entonces, como les comentaba hace un rato, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar este VPC peering para poder comunicar dos VPC y poder mandar tráficos entre sí. Entonces recuerden que yo les decía conexión de uno a uno, y es que VPC-A con VPC-B tienen un peering connection, está bien. VPC-B con VPC-C tienen un peering connection. Son dos VPC peering los que estamos creando acá, no hay ningún problema. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que esto está permitido. Esto no está permitido, ¿verdad? No es transitivo. Es decir, VPC-A con VPC-C no se hablan del todo, no se conocen porque no hay un peering connection entre ellos. Así que nosotros, si quisiéramos habilitar, ¿verdad?, la conexión, entonces entre A y C tendríamos que nosotros crear, ¿verdad?, lo que es un peering por acá. Entonces tenemos que crear un peering y conectarlo, ¿no? Entonces ya tendríamos que prácticamente entre todos estos tres VPC se podría hacer el flujo, ¿no?, de información, pero pues siempre manteniendo el tema, ¿no?, de que A va a hablarse con B, A con B, A con C, perdón, A con B, y B solo se habla con A y B se habla con C, ¿no? Entonces es seguir más que todas esas conexiones, ¿verdad?, de esa manera a la hora que el tráfico esté fluyendo. Y pues nosotros podemos ir conectando, ¿no?, diferentes VPC en todo momento para ir generando esas conexiones y poder, ¿verdad?, mandar tráfico. Esto podríamos decir como que esto fuera un cable virtual, ¿no?, como conectar dos redes, por así decirlo, ¿no? Pero acá se llama VPC peering, que es lo que nos va a permitir conectar estas dos VPC. Y pues es un poco la idea, ¿no?, con esta parte de VPC peering, conectar múltiples VPC. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? No necesitamos de un Internet Gateway o de un Virtual Private Gateway, que lo vamos a conocer más adelante, sino que vamos, por así decirlo, a lo interno con ese cable virtual que nos está conectando entre estas dos VPC. Y pues no necesitamos IPs públicas, pueden ser con nuestras IP privadas, ¿no? Recuerden cuando hacemos la tabla de enrutamiento que apuntamos al rango privado que hemos definido en la VPC. Provee conexiones altamente disponibles. Recuerden que cuando hablamos de que las instancias o los servicios están en una zona de disponibilidad, pueden estar en otra zona de disponibilidad. Entonces utilizamos esta red o este backbone de red, ¿verdad?, de AWS, que tiene alta disponibilidad, que tiene buen ancho de banda, o cuando son entre regiones. Entonces igual vamos por estos cables, no por esta red de AWS, que tiene redundancia, que tiene buena capacidad de baja latencia, y entonces no tenemos un único punto de falla. También la idea es evitar, ¿verdad?, estos cuellos de botella. Entonces es parte, ¿no?, de utilizar la red de AWS, que nos da esa capacidad de tener una red, ¿verdad?, altamente disponible y con un buen rendimiento. Y nosotros utilizamos IPs privadas para comunicarnos entre los diferentes VPC. Entonces las diferentes instancias que van a estar en redes privadas no necesitan IPs públicas, entonces vamos a poderlas comunicar, ¿no?, en todo momento. Cuando hablamos de los distintos VPC, entonces acá yo, por así decirlo, en mi cuenta, tengo en región A, tengo en región B, entonces tengo acá 3 VPC, acá tengo uno. Y pues recuerden que los VPC son aislados, ¿no?, cada uno de ellos. Y en este caso tengo yo el tema de un Shared Services VPC, quiere decir que tengo ahí servicios que van a ser de uso común, por así decirlo. Y entonces esta VPC consume estos servicios, hace un VPC peering, este VPC, ¿verdad?, 2, hace un VPC peering, va a consumir estos recursos, y este otro VPC 3 que está en otra región va a poder conectarse a este VPC compartido y utilizar esos recursos. Si se fijan, estos dos señores no se ha establecido un peering, entre este tampoco, entonces todos vamos contra este VPC compartido y nosotros lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, en este caso, este VPC compartido va a ofrecer servicios, ¿verdad?, para que los demás puedan utilizarlos, puedan consumirlos, almacenar alguna información. Y como comentamos, no es transitivo, ¿verdad?, simplemente es
1 con este, 2 con el compartido y 3 con el compartido, y no hay otra comunicación que se pueda dar en algún momento, ¿no? Y por acá tenemos un tema de full mesh, VPC peering, ¿verdad? Que en temas de red sería que todos nos conectemos contra todos. Entonces ya nos fijamos acá un poquito, ¿no? A con B, listo. A con E, tenemos otra. A con C y A con D. Y los otros también tienen las conexiones hacia todos. Entonces, full mesh quiere decir que sí, nos vemos entre todos, pero si se fijan ya tenemos 2, 3, 6, 8, 9 o 10, ¿verdad? Conexiones VPC peering. Entonces, es posible, sí, pero se nos va como volviendo un poco más complejo, ¿no? El hecho de que tenemos muchas VPC y que las vamos a conectar entre todas, ¿no? Entonces, es ahí el tema. Acá pues está la tabla de enrutamiento, de ejemplo, y es un poco la idea por ahí de lo que nosotros podemos utilizar. Entonces, permítanme por acá. Quería mostrarles un ejemplo, ¿no? Vamos a ver si acá de forma sencilla lo podemos hacer. Y pues vamos a partir con que yo tengo por acá, veamos, voy a abrir otra ventanita por acá, vamos a ver qué tan rápido lo puedo realizar. Y tenemos acá las instancias, ¿no? Tenemos dos instancias. Uno está en un VPC, por así decirlo, ¿verdad? Acá vamos a visualizar que tenemos un VPC que dice New Default, y la otra instancia está en uno que dice un ID, ¿no? Y el otro dice un ID C1. Entonces son diferentes VPC que nosotros tenemos. Y pues por acá voy a abrir yo estas instancias, ¿ok? Session Manager. Voy a abrir esta otra instancia por acá. Voy a reconectar y abro por acá. Entonces veamos que en este caso tenemos ifconfig, por ejemplo, nos dice que tenemos la 16.5 y por acá tenemos la 31.65. Entonces son diferentes, entonces vamos a apuntar las diferentes IP, ¿no? Vamos a darle pin de forma cruzada y en este caso tenemos acá copiar. Entonces me voy a ir por acá y le digo pin, ¿verdad? Pego por acá este IP y en este caso no hay pin, ¿no? No tenemos ahí respuesta porque están en VPC diferente y es parte de el aislamiento, ¿no? Que tenemos con cada VPC. Y en este caso acá le hago pin al contrario, ¿verdad? Entonces no hay pin. Bien, listo. Entonces vamos a ir acá al VPC. Tenemos VPC pin. Permítanme por acá. Peering connections. Y vamos a crear un VPC peering, ¿no? Entonces acá le ponemos VPC peering, por ejemplo. Y decimos cuál es el local VPC. Entonces voy a seleccionar el que viene por defecto con la cuenta. Y le voy a decir que voy hacia el otro VPC que se llama New Default, ¿no? Entonces, ok, están los rangos. Y le decimos crear VPC peering. Y hay que aceptar, ¿no? Esta parte. Entonces, nosotros vamos a ir acá. Decirle aceptar solicitud, ¿verdad? Aceptamos. Listo. Y pues ya la conexión está activa, ¿no? Tenemos pin. Todavía no tenemos pin en ninguna de las dos vías. Entonces vamos a ir a nuestras tablas de enrutamiento, que en este caso tenemos la por default acá. Recuerden, tenemos el 2EE. Entonces tengo yo ruta hacia lo que es internet, ¿verdad? O cualquier destino y a lo interno. Entonces lo que voy a hacer yo es crear una ruta hacia la otra, el otro VPC. Entonces en este caso el otro VPC es de este IP. Entonces vamos a darle por acá, copiar. Vamos a ir a esta tabla de enrutamiento que estamos en la 31, en la local, en la por defecto, y decimos nueva ruta. Todo lo que vaya a este rango, ¿verdad? Pleca 16. Entonces mándamelo por el peering connection, que se llama VPC peering, que lo acabamos de crear, y listo, ¿no? Guardar en esta tabla de enrutamiento. Y ahora vamos a ir a la otra tabla de enrutamiento que tenemos por acá. Y en este caso, si se fijan, aún no hemos agregado la otra red, que la red va a ser la 172.31.0.16. Copiamos, vamos a la otra tabla, no tenemos la ruta, la agregamos y decimos agregar este destino, que nos vamos a ir por PCX, VPC peering, y tenemos acá esta opción. Entonces guardamos los cambios, aún acá veamos si tenemos pasada, aún no.
Y cuando le damos cambios por acá, aplicar, entonces vamos a ver si tenemos acá respuesta. Acá ya empezamos a tener respuesta de esta vía, ¿no? Tenemos acá un pin, vamos a ver por acá. Seguramente por acá es mi security group que no me deja. Pero pues la idea es que nosotros podamos tener, ¿no? Esta parte que está por acá. Ya empezamos a tener pin porque la comunicación fluye en las dos vías, ¿no? Entonces, permítanme, vamos a ver por acá qué pasó con esta instancia. Entonces, estamos hablando de la instancia 5.19, ¿no? Entonces, ok, acá tenemos a ver, algo tiene que ver acá con el security group, ¿no? Que no tenemos ese permiso, pero voy a tratar acá a ver si lo podemos corregir. Entonces, acá, a ver, security group. Hay uno de estos que está un poco más bloqueado que el otro, entonces vamos a ver qué está pasando por acá, ¿no? A ver si lo podemos corregir. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos estos dos. Bien, pues veamos acá. A ver que si creamos reglas, vamos a crear una regla, por ejemplo, que nos diga todo el tráfico, ¿no? Desde cualquier origen. Vamos a ver si es acá, ¿no? Entonces era un tema de permisos ahí que no había corregido. Entonces ya tenemos acceso, ¿no? En ambos, de ambos a ambos. Entonces si se fijan aquí vamos por la secuencia 90, por acá por la secuencia 200, es decir, hemos respondido diferentes cantidades de pin. Primero estaban bloqueados del 82 hacia abajo y ya del 83 hacia arriba pues están disponibles. Entonces es un poco lo que podemos hacer con este tipo de conexión al VPC Peering. Y pues esa es la idea, ¿no? Que nosotros podamos realizarlo. Si se fijan es bastante fácil el hecho de que apuntamos en las tablas de enrutamiento y ya el tráfico puede fluir, ¿no? Entonces vamos a conversar un poco acá sobre lo que es networking híbrido, ¿verdad? Porque estamos hablando que vamos a conectar un premise hacia nuestro nube de AWS, ¿no? Hacia nuestra cuenta, hacia nuestro VPC como tal. Entonces, esa es un poco la idea y nosotros tenemos este servicio que se llama AWS Site-to-Site VPN, ¿verdad? Es más que todo el mismo concepto de lo que es una VPN Site-to-Site. Entonces tenemos esta conectividad para que nosotros podamos conectar, ¿no? Una red externa hacia nuestro VPC utilizando este servicio. Entonces, esta comunicación va a ir por internet, ¿verdad? Es una conexión VPN sitio a sitio, es decir, vamos a utilizar IPs públicas tanto del lado on-premise como del lado de AWS. Y de esta manera, pues, vamos a poder vernos a través de la red pública y establecer este canal, ¿verdad? Con la seguridad necesaria. Y listo, ¿no? Poder mandar tráfico desde y hacia on-premise y desde y hacia la nube, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir esta VPN es que on-premise se conecte a nuestro VPC o a nuestro Transit Gateway, que lo vamos a ver a continuación, para que nosotros podamos tener acceso, ¿verdad? Entre estas dos redes, entre estas dos ubicaciones, ¿no? Por acá, cuando nosotros hacemos el site-to-site, ¿verdad? Tenemos que crear un Virtual Private Gateway, el Virtual Gateway, y este va a tener dos endpoints, ¿no? Cuando decimos dos endpoints significa dos túneles. Cuando decimos estos dos endpoints también hablamos que nos van a asignar dos IPs públicas para que nosotros podamos hacer estas dos conexiones, ¿no? A través de la VPN sitio a sitio. Y si falla una, pues podamos utilizar la otra conexión que tenemos. Y acá se utiliza lo que es el protocolo, ¿no? De seguridad IPsec para proteger esa comunicación que está fluyendo, ¿verdad? En todo momento. Entonces es un poco la idea con, perdón, por acá, con el tema de las Site-to-Site VPN, que nosotros podamos conectar nuestros dos sitios, el ancho de banda, ¿verdad? Para cada túnel por acá es 1.25 gigabits, que nosotros vamos a poder tener ahí de capacidad, ¿verdad? Es decir, no es un enlace totalmente dedicado que tengamos mayor ancho de banda porque vamos por internet y al menos pues tenemos eso por cada endpoint, por cada site-to-site, podemos tener varias para tener anchos de banda, ¿verdad? Para ciertas situaciones. Y pues de esa manera nosotros podemos rápidamente crear una conexión entre mi on-premise y AWS, ¿verdad? Donde está mi VPC, y ya tenemos comunicación, ¿no? Claro está, que es el tema de
que vamos por internet y, ¿verdad? Y la estabilidad de estas conexiones que nosotros vamos a tener por ahí. El enrutamiento podría ser dinámico, ¿no? O estático, a la hora que estamos mandando las diferentes redes que van a poder comunicarse a través de este túnel. Entonces, es más o menos lo que podemos hacer, ¿verdad? Con este servicio. Como les comentaba, no hay tanta diferencia entre lo que es un site-to-site que podemos tener nosotros hoy en día utilizando. Entonces, es simplemente utilizar los componentes, ¿verdad? De cada lado y poderlos comunicar a través de estas IPs públicas. Entonces, del lado de AWS, como les comentaba, el Virtual Private Gateway; del lado de On-Premise, un Customer Gateway Device, que puede ser un firewall, puede ser un enrutador que tenga esta capacidad, cualquiera que sea el equipo, nosotros vamos a poderlo utilizar sin ningún problema, ¿no? Entonces, podemos utilizarlo y vamos a poder comunicar ya una vez que estemos en nuestra VPC, ¿verdad? Vamos a poder llegar a las diferentes subnets que están en las zonas de disponibilidad. Tenemos otra opción, ¿verdad? Que se llama AWS Direct Connect, y acá lo que tenemos, como nos dice por acá, es un enlace de fibra, ¿verdad? Hacia, desde nuestro centro de datos, por así decirlo, on-premise, hacia nuestro VPC a nivel de nuestra cuenta de AWS. Entonces, cuando hablamos acá que tenemos un enlace de fibra, entonces es que estamos hablando de una conexión, como dice su nombre, ¿no? Conexión directa, una conexión dedicada de mayor capacidad, y aquí vemos los números: 1 gigabit, 100 gigabits de velocidad. Y lo que nosotros podemos hacer acá es que tenemos on-premise, AWS llega a distintas ubicaciones, que son estas ubicaciones Direct Connect, donde tiene diferentes partners y que me van a hacer llegar a mí, ¿verdad? El partner como tal, un enlace de fibra que va a llegar hasta mi on-premise, hasta mi centro de datos. Yo tengo acá un espacio en esta ubicación, ¿verdad? En este colocation, y de esa manera yo puedo, ¿verdad? Poner acá un enrutador propio que se va a comunicar con el que tengo on-premise, o el partner me puede poner acá el equipo para yo conectarme con el router de AWS que está presente en esa ubicación, ¿verdad? En ciertas ubicaciones alrededor del mundo, que nos van a permitir que podamos conectarnos, ¿verdad? Entre on-premise y nuestra VPC, ¿no? Pero a través de este router que tiene AWS. Y para esto nosotros tenemos que hacer una solicitud a nivel de la consola que queremos un enlace de este tipo o una conexión de este tipo. Y lo que va a suceder es que AWS nos va a habilitar acá un puerto en este switch, ¿verdad? Que tiene ahí, o en este enrutador, un puerto donde nosotros vamos a poder conectarnos por acá, ¿verdad? Con este cablecito, por así decirlo. Y de esa manera nosotros vamos a poder, ¿verdad? Conectarnos con AWS, y él nos va a hacer llegar hacia nuestro VPC, ¿verdad? Para que podamos tener esa comunicación ya de baja latencia, de más ancho de banda, porque necesitamos asegurar un cierto nivel, ¿verdad? De rendimiento, una cierta capacidad. Entonces, de esa manera, pues nosotros vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, existe la VPN, ¿verdad? Un poco más fácil, no hay nada que solicitar, simplemente hacemos la conexión. Y cuando tenemos Direct Connect, pues hay que solicitar, ¿verdad? Que este partner que me va a ayudar a mí a conectarme y llegar a lo más cerca de este router de AWS y hacer esa conexión hacia ese router, que cuando nosotros decimos Direct Connect prácticamente estamos hablando, ¿no? Podríamos decirlo así, como que es un puerto, ¿no? Un puerto donde yo voy a conectar un cable y entonces ya estoy conectado hacia mí, VPC hacia mi cuenta. Entonces es un poco ahí la idea. Soporta LACP, ¿verdad? Hay diferentes maneras, podemos tener diferentes enlaces, diferentes puertos para tener más ancho de banda, tener redundancia. La comunicación por ahí se puede encriptar también. Entonces es un servicio, ¿verdad? Que no está disponible en todo lugar. Hay que validar qué es lo que, en qué lugares está, si nosotros estamos por ahí cerca, si podemos conectar, y simplemente lo utilizamos, ¿no? Entonces por acá alguna comparativa, ¿verdad? Direct Connect tenemos por capacidad. Acá en Site-to-Site VPN tenemos uso por hora, ¿verdad? De lo que estamos transfiriendo por ahí. Acá Direct Connect es horas por puerto. Recuerden que les comentaba, es un puerto lo que está por ahí, que nos van a habilitar para nosotros conectarnos. Y acá, a nivel de Site-to-Site, tenemos la cantidad de tráfico que estamos transfiriendo, ¿no? Hacia ese destino, en esta Site-to-Site, hacia ese otro extremo. Por acá también se cobra por el tema de data transferado, ¿verdad? Lo que está saliendo hacia este destino de Direct Connect. Y pues acá se mide en gigabyte, y los primeros 100 gigas, ¿verdad? No tienen costo de los tráficos que estemos mandando. Y acá pues sí, ¿no? Se cobra del puerto que estamos usando y la cantidad de tráfico que estamos mandando. Entonces es un poco la diferencia. Obviamente acá tenemos rendimiento, tenemos una capacidad esperada que nosotros estamos contratando.
¿verdad? Desde 50 megabits hasta 100 gigabits. Y pues el site to site, de cierta manera, pues es más lento como veíamos, ¿verdad? Es tan estable como la conexión a internet que podamos tener. Entonces, esa es un poco, ¿no? La idea acá. Tenemos esa limitante de esa velocidad. Podemos tener varios site to site para poder utilizar otros 1.25 gigas. Acá tenemos 1, 10. Acá sub 1, menos de 1, ¿verdad? Megabits, gigabits. Acá 1, 10, 100. Y pues de esa manera nosotros podemos trabajar, ¿no? Más rápido de configurar que Direct Connect, ¿verdad? Acá hay que hacer un contrato y todo el tema porque pues ya vamos a interactuar con un equipo, ¿verdad? Propiamente de AWS. Si la conexión está inactiva no se paga, acá se paga por el puerto que está ahí disponible, que si nosotros lo estamos utilizando, bueno, si no, pues el puerto está ahí, ¿verdad? Se dedicó para nosotros y lo tenemos que utilizar, ¿verdad? O no, y vamos a pagar por él, ¿no? El tráfico se encripta, ¿verdad? Con el site to site, viaja por internet y acá Direct Connect no es encriptado por defecto, pero se podría encriptar, ¿no? Son algunas funcionalidades nuevas que se han habilitado y se podrían encriptar. Entonces, el tema de BGP lo podemos utilizar. También se pueden utilizar los dos, una conexión directa y tener una conexión sitio a sitio, que si esta llega a fallar por algún motivo ese cable, entonces nos vamos por site to site y hacemos ese enrutamiento dinámico, ¿no? Para que ahora todo vaya por la VPN y al menos no tenemos el rendimiento esperado, pero tenemos conectividad, ¿no? Hacia ese destino o hacia ese on-premise que nosotros estamos trabajando. Y por acá tenemos la parte de AWS Transit Gateway, ¿no? Entonces, esto se conoce o se abrevia de esta manera, Transit Gateway. Y por acá la idea es que nosotros nos dice que vamos a reducir la cantidad de tablas de enrutamiento, ¿verdad? O rutas que necesitamos para comunicar dos VPC, ¿no? Entonces recuerden con el full mesh, veíamos que, ¿verdad? Todas se comunican con todas por ahí. Entonces tenemos bastantes conexiones. Entonces la idea con Transit Gateway es que nosotros podamos tener la menor cantidad posible, ¿no? De estas conexiones, pero siempre podamos comunicar los VPC, ¿no? Entonces aquí hablamos de un tema que a nivel de red se llama Hub and Spoke, ¿verdad? Entonces, bastante parecido a ese término, a esa topología que tenemos a nivel de red. Y por acá la idea es que nosotros podamos conectarnos. Si se fijan por acá, podemos conectar hasta 5000 VPC, ¿verdad? Con Transit Gateway, que es un servicio regional y que es como un enrutador a nivel de la nube, ¿no? A nivel de esta región vamos a poder tener este Transit Gateway y conectar 5000 VPC si es necesario, si las tenemos, si las vamos a utilizar, entonces las podemos conectar de esa manera, ¿no? Entonces, por acá, este Transit Gateway es un concentrador, ¿no? Todo lo vamos a mandar hacia él, todo el tráfico, y este tiene unas tablas de enrutamiento que va a saber, ¿no? Hacia dónde va a mandar ese tráfico, pero ese es el tema, ¿no? Que es un concentrador, primeramente, todo llega a él, para todas estas conexiones que necesitamos hacer entre todos estos VPC y evitar estos VPC peering, ¿verdad? Sino que habilitamos un Transit Gateway para este tema, ¿no? Entonces tenemos un diseño ahí un poco más limpio, más manejable, cuando ya estamos hablando entre bastantes VPC, supongamos las 5000, imagínense las 5000 y la cantidad de VPC peering que vamos a necesitar, entonces acá viene a reducir ese tema, ¿no? Al Transit Gateway podemos relacionar, ¿verdad? Las distintas VPC. También una VPN lo podemos mandar hacia un Transit Gateway y así tenemos comunicado todos los VPC a nivel de AWS y también poder comunicarnos con on-premise a través del VPN site to site que nosotros podemos establecer, ¿no? Ahora, recuerden que acá estamos comentando, o comentarles, ¿no? Que estamos hablando que es regional, el Transit Gateway, y si yo tengo diferentes VPC en diferentes regiones y las quiero conectar, entonces nosotros podemos tener un Transit Gateway en cada región y de esa manera poder comunicar estos Transit Gateway, ¿no? Entonces en este caso sería Transit Gateway con Transit Gateway y acá lo que tenemos es un peering a nivel de Transit Gateway para que sea este cable, por así decirlo, virtual, ¿no? Entre una región y otra, y nosotros podemos comunicar los VPC que tenemos de cada lado, ¿no? De una región y de la otra. Entonces también eso es posible hacerlo. Y pues el Transit Gateway sí tiene su costo, ¿no? Por la cantidad de tráfico, por el hecho de estar el Transit Gateway funcionando y por las conexiones que está procesando, ¿no? Entonces es un poco ahí lo que podemos tener con el Transit Gateway, ¿verdad? Y lo que me va a permitir, como vemos en el grafiquito, ¿verdad? Poder mandar
tráfico entre estas VPC, si está permitido, o por acá si es el caso, ¿no? Entonces, esto es el tema del hub y el tema de entre regiones. También podríamos hacerlo con un peering si es necesario. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos el tema del Transit Gateway? ¿Cómo escalamos? Entonces, acá, si se fijan, tenemos bastantitas VPC, ¿verdad? Tenemos distintos VPC. Nosotros vamos a poder utilizar. Y de esa manera nosotros vamos a trabajar con un Transit Gateway. Tenemos una conexión VPN on-premise. Tenemos también un Direct Connect, ¿verdad? Que va directo hacia nuestro on-premise y que nosotros podemos trabajar, ¿no? Entonces acá está basada en attachment, ¿verdad? Hay que hacer unas asociaciones, por así decirlo, adjuntar, ¿no? Este componente que se llama VPC, que se llama VPN, que se llama Direct Connect hacia el Transit Gateway, para que él tenga el conocimiento y después nosotros vamos a enrutar el tráfico según necesitemos. Esto va a ser de manera flexible porque tenemos unas tablas de enrutamiento a nivel del Transit Gateway que me va a permitir conectar, ¿verdad?, diferentes componentes, estos attachments que vamos a hacer, y mandar el tráfico según nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, la parte de simplificar estas conexiones lo hace así porque ya estamos hablando de bastante cantidad de VPC las que vamos a tener y es altamente disponible y escalable porque es un construct, es parte de la plataforma de AWS que nosotros vamos a tener disponible. Entonces, los componentes de un Transit Gateway son los attachments y son las tablas de enrutamiento, ¿no? Y el Transit Gateway como tal, que es ese componente que vamos a ver nosotros a nivel de la interfaz. Entonces, cuando nosotros decimos un attachment, es que vamos a asociar esto con el Transit Gateway. Lo estamos atachando o adjuntando o asociando y pues estamos haciendo la referencia, ¿no? Este VPC con este Transit Gateway, esta VPN con este Transit Gateway. Entonces, esa es como la primera parte, ¿verdad? Que nosotros vamos a hacer ese attachment y después tenemos tablas de enrutamiento que cuando creamos el Transit Gateway se crea una tabla de enrutamiento por defecto. Nosotros podemos crear más, ¿verdad? Para hacer ciertas separaciones de tráfico, ciertos tipos de aislamiento, para que no se puedan ver unos componentes con otros, si es el caso, o se puedan ver, ¿verdad? Si todo lo que necesitamos es que se puedan ver, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos attachments, todos estos componentes, ¿verdad?, se van a asociar a la tabla de enrutamiento por defecto y, como les comentaba, nosotros podemos crear diferentes, si es el caso. Entonces, vamos a poder hacerlo, ¿verdad?, ese aislamiento de esa manera. Entonces, cuando nosotros integramos estos dos componentes, ¿verdad?, el attachment, cualquiera que sea, hacia el Transit Gateway, lo que ocurre es algo que se llama asociación, ¿no? Entonces, esta asociación lo que va a hacer es, prácticamente, es que nos vamos a asociar a esa tabla de enrutamiento, ¿no? Para que nosotros podamos tener acceso a uno o más attachment, ¿no?, dentro de este Transit Gateway. Entonces, el hecho de pasar yo por acá es una asociación. Asocio esto, asocio lo otro, ¿no? El otro componente que yo vaya a tener. Transit Gateway por cuenta 5, tablas de enrutamiento por Transit Gateway, 20 tablas, entonces bastante, ¿no?, lo que podemos crear por ahí, teniendo en cuenta que vamos a hacer esta concentración de todas estas redes. Entonces, por ejemplo, acá, si se fijan, tenemos estas redes, ¿no? VPC, el componente, hacemos el attachment hacia el Transit Gateway, lo que estamos haciendo es una asociación, ¿no?, hacia ese Transit Gateway y vamos a asociarnos exactamente con una tabla de enrutamiento, ¿no? Tabla de enrutamiento, entonces este señor le decimos tabla de enrutamiento acá, tabla de enrutamiento. Entonces estos dos señores se van a poder ver por medio de esta tabla de enrutamiento y de esa manera vamos creando poco a poco, ¿no? Vamos a tener diferentes attachments, diferentes asociaciones hacia ese Transit Gateway y a esa tabla de enrutamiento como tal que nosotros vamos a tener. Entonces acá hay algunos ejemplos. Cuando nos dicen full connectivity, entonces acá es como el funcionamiento por defecto, ¿no?, del Transit Gateway. Tenemos el Transit Gateway como tal, tenemos una tabla de enrutamiento por defecto y hacemos las asociaciones, ¿no?, o el attachment. Atachamos acá, se hace la asociación, hace la tabla de enrutamiento, ¿verdad? Acá se hace el attachment, se hace la asociación, attachment, asociación, attachment, asociación. Entonces ya todos estos componentes, estas redes, ¿verdad?, podemos conectarnos, podemos verlos entre sí, porque todos estamos conversando con la misma tabla de enrutamiento y por lo tanto pues vamos a poder visualizar, ¿no?, todas estas redes de estas VPC y simplemente nosotros vamos a crear las rutas, ¿verdad?, hacia dónde se va a mandar el tráfico, pero de esta manera se va a poder comunicar, ¿no? Entonces, para que cuando hacemos estos attachments, nosotros decimos, ok, VPCA se hace un attachment al Transit Gateway. Entonces, acá nos pregunta
¿En qué subred? Es que vamos a poner un componente que en este caso es una ENI, que vamos nosotros a ubicar acá en cada VPC para poder, ¿verdad?, mandar ese tráfico. Entonces nosotros seleccionamos una subred, ¿verdad?, en la que vamos a tener una interfaz. Tiene que ser una por zona de disponibilidad que vamos a utilizar, no quiere decir en todas las zonas de disponibilidad, puede ser una de las 3 o de las 4 que pueda tener una región. Entonces de esa manera creamos una ENI y es la forma en cómo se va a comunicar el Transit Gateway. Ya después con las diferentes rutas que nosotros vayamos a crear. Podemos tener una comunicación parcial. Si se fijan por acá tenemos estas líneas rojas, tenemos estas líneas un poco verde celeste o verde por ahí, de un color. Entonces aquí hay dos tablas de enrutamiento donde estas dos señoras sí se ven, estos dos señores se ven por acá, pero entre A y B y C y D no se ven porque son dos tablas de enrutamiento diferentes y pues de esa manera no hay forma en que ellas se vean. Entonces también nosotros podemos conectar todo, ¿verdad? Una conectividad full o tenemos también una conectividad parcial. Eso lo podemos hacer sin ningún problema con Transit Gateway, ¿verdad? Es parte de las funcionalidades que nos ofrece. Y también nosotros podemos crear acá un aislamiento con acceso full hacia una VPN. Y lo que significa es que yo tengo una tabla de enrutamiento, ¿verdad? Y tengo otra tabla de enrutamiento. Entonces, una de estas tablas dice que el tráfico va a ir a la VPN. Y otro tráfico dice que va a ir hacia la VPC, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se hace con una de estas tablas es que estas VPC se asocian, por ejemplo, acá con esta tabla de enrutamiento. Estas se asocian por acá y la única ruta que existe acá es que la VPN va a tener acceso a esta VPC, ¿no? Y la otra tabla de enrutamiento entonces no tiene acceso más que todo hacia los otros destinos y de esa manera pues acá tenemos rojo, azul, verde, negro y pues vamos a tener, ¿verdad?, conectividad hacia un destino y hacia los otros destinos no, porque no estamos en las mismas tablas, ¿no? Entonces estamos intercambiados por ahí en el punto de cómo nosotros vamos a definir estas tablas de enrutamiento para que pueda existir o no, ¿verdad?, ese tráfico en un determinado momento. Entonces es un poco la idea, ¿verdad?, con cómo nosotros podemos aislar también el tráfico. Entonces, ¿verdad?, a eso es que nos van a ayudar el tema de las tablas de enrutamiento. Entonces, más o menos para explicarles este ejemplo, acá vamos a tener el Transit Gateway. Ok, perfecto, tenemos el Transit Gateway, tenemos VPC1, por ejemplo, que es lo que veíamos en la imagen, VPC1, VPC2, VPC3. Y por acá tenemos la VPN, ¿no? Ok, tenemos estas, son nuestras redes que vamos a conectar. Y acá tenemos en este caso, veamos por acá, Routing Table 1, Routing Table 2, ¿verdad?, tabla de enrutamiento 1 y 2. Y entonces las rutas que vamos a tener en estas tablas es que X, esto va a ir hacia la VPN. Y en esta otra tabla de enrutamiento tenemos X, Y, Z, ¿verdad? Y este va a ir al VPC1, este va a ir al 2 y este va a ir al 3. Entonces, ¿cómo hacemos las asociaciones? Entonces, estas VPC se asocian a esta tabla y esta VPN se asocia a la tabla 2, ¿no? Y finalmente, pues este Transit Gateway tiene dos tablas de enrutamiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, estas VPC van a estar conectadas acá, asociadas, ¿verdad? Perfecto, en cada subred, acá va a estar la ENI correspondiente y todo bien. ¿Cuáles son las rutas que están en esta tabla de enrutamiento? Solo hay una ruta que dice, cuando vayas a la red XXXX, vas a ir a la conexión VPN que se conectó al Transit Gateway. Entonces no hay una ruta acá para que diga andate a la VPC1, andate a la VPC2 o anda a la VPC3, ¿no? Siempre la única ruta que dice vas hacia la VPN. Y en la VPN, en la tabla de enrutamiento que tiene la VPN dice, ok, cuando vengas de la VPN vas a ir a X, Y o Z correspondiente a la VPC1, 2 o 3. Entonces de esta manera, acá estas VPC no se ven entre sí porque no hay una ruta que la haga llegar o que la haga verse entre sí, porque tendría que decir a Y, andate acá, a Z, andate a la otra, a X, andate al VPC1, pero no existe esa ruta, entonces entre ellas no se pueden ver. Y la VPN sí las puede ver a ellas
y nada más, ¿no? Entonces viene el tráfico por acá, llega a la VPC sabe que manda este tráfico y va de regreso hacia la VPN, ¿no? Entonces es una forma en cómo con Transit Gateway podemos hacer ese aislamiento y es la forma en cómo acá, ¿verdad? Tenemos 4 colores diferentes porque ellas no se ven en la VPC, pero aquí están los 4 colores que sí podemos ver a la VPN, ¿no? Entonces es un poco ahí el tema con el aislamiento que podemos tener a nivel de Transit Gateway. Entonces, es más o menos los servicios que vamos a visualizar acá en la parte de redes 2. Ya tenemos algunas respuestas para el ingeniero de redes, ¿verdad? Que le vamos a contestar. Entonces, veíamos endpoint, VPC peering, red híbrida o conexiones híbridas hacia nuestro on-premise y Transit Gateway. Entonces, tenemos acá algunas preguntitas que nos dicen, ¿verdad? La primera pregunta, ¿qué es una conexión o cómo se llama una conexión que va hacia un Transit Gateway? Cuando conectamos esta red al Transit Gateway, ¿cómo es que se llama? ¿O qué nombre recibe esta conexión? ¿Qué opinan por ahí? Okay. ¿Opinan? ¿Qué opinan? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok. Cintia nos dice por acá, attachment, correcto, ¿no? Daniela igual. Gracias por ahí. Entonces sí, efectivamente es un attachment. Recuerden que nosotros adjuntamos, por así decirlo, ¿no? O asociamos la red hacia el Transit Gateway y la asociación es cuando esta red va hacia la tabla de enrutamiento, ¿no? Son como dos conceptos ahí, pero finalmente es que el attachment, hacemos el attachment de la VPC hacia Transit Gateway, ¿verdad? Esa es como la asociación general y al interno se comunica con la tabla de enrutamiento de ese Transit Gateway. Entonces, es un poco ahí los dos conceptos. ¿Y cuáles son los componentes de una conexión de site-to-site, ¿verdad? AWS Site-to-Site VPN, ¿qué es lo que necesitamos? Para conectar un site-to-site VPN. ¿Quién recuerda? Ok. Ok, perfecto. Ahí sé, ¿verdad? Son el Customer Gateway Device y el Virtual Gateway, ¿no? Que está del lado de AWS. Entonces, entre estos dos equipos es que vamos a hacer el site-to-site para que nosotros podamos tener esa comunicación, ¿verdad? Ese canal encriptado y poder mandar nuestra información, ¿no? Entonces, ahí se son las respuestas. Y tenemos por acá otra pregunta, ¿qué es verdadero respecto a las conexiones de VPC peering? Seleccione 2, de lo que conversábamos, qué es lo que es verdadero, de la A a la E. Okay. A y C, B y D. Gustavo sé que B dice, correcto. Ok, tenemos ahí respuestas completas, respuesta de una opción. Entonces acá VPC peering, recuerden que es una conexión de 1 a 1, un VPC, ¿verdad? 1 a 1, un VPC A o un VPC B. Simplemente es entre dos VPC, como mirábamos en el ejemplo, como veíamos, ¿verdad? Seleccionamos un VPC origen y un VPC destino. No es que vamos a seleccionar 3, 4, 5, 6. VPC es 1 y 1, un origen y un destino y punto, ¿no? Y la otra es que las conexiones pueden ser entre diferentes cuentas, pueden ser nuestras propias cuentas o cuentas de otros terceros, ¿no? Por así decirlo, de otras áreas, y las podemos conectar de esa manera, ¿no? Entonces son esas opciones que tenemos por ahí como tal, ¿no? Y acá, pues, uno a mucho, más o menos ahí, para hacer la diferencia, sí puedo conectar un VPCA con un B, con un C, con un D. Puedo hacer varias conexiones, pero siempre entre dos VPC, ¿no? No puedo, es que voy a conectar 2, 3, 4, 5 VPC en una sola conexión. Entonces es un poco la idea por ahí con lo que son las redes parte 2, ¿no? Entonces, por acá voy a quitar esta parte. Y ese era pues el fin de nuestro módulo 10. Y vamos a